oncología a un paciente diagnosticado con cáncer? Bueno, yo creo que puede hacer una gran diferencia en cuanto a la comprensión en general. No solo la comprensión de la enfermedad, de los síntomas y los tratamientos, sino también de sus propias emociones y todas las cosas con las que van a lidiar. Entonces, creo que ayuda mucho a que entiendan lo que sienten y también cómo pueden relacionarse con sus familiares, lo que ellos pueden estar sintiendo y en general desarrollar mejores estrategias de afrontamiento, es decir, maneras de enfrentarse a la enfermedad. Vale, y esa terapia se pueden hacer durante todo el proceso o hay una fase específica en la que es mejor empezar. Es decir, desde antes de que se diagnostique el cáncer hasta el final. Bueno, siempre yo digo que mientras antes mejor, ¿verdad? Esto es como un dolor de cabeza. Cuando el dolor de cabeza recién te empieza, si enseguida te tomas algo, pues se desaparece más pronto. Si lo dejas avanzar, es más complicado. Entonces, lo ideal es que, claro, si ya tienes una sospecha o estás esperando el resultado de una biopsia, es como que, bueno, tal vez es el momento de iniciar. Pero si no, cuando recién te diagnostican, ¿no? Como que ya recibes el diagnóstico, estás en ese momento de impacto y pues es como para empezar a acompañarte justamente en todo el camino. Así las cosas que vayan pasando no te impactan tanto, sino es como que ya sabes procesarlas de mejor manera porque tienes como este lugar seguro que te contiene. Sin embargo, lo importante siempre va a ser iniciar el proceso en el momento que sea, pero iniciarlo. Y una vez que ya se ha superado el cáncer, ¿siguen yendo a terapia o es importante que sigan yendo y con frecuencia o...? Ujú. Sí, sí, bueno, yo hablo mucho de una palabra que es la reinserción social, ¿no? Una persona cuando está en un tratamiento con cáncer, más o menos el promedio es de 1 a 2 años, ¿no? De tratamiento entre revisiones, exámenes, seguimientos. Entonces, imagínate, son 2 años que casi, casi que están en pausa su vida o ausentes. Entonces, como que volver a integrarse en la sociedad, en sus amigos, en sus trabajos, en sus estudios, es bastante complicado, ¿no? Entonces, eso por un lado y por el otro también son toda la ansiedad, los miedos que quedan, miedos a la recurrencia, miedos a tantas cosas que se van desarrollando, ¿no? Entonces como que bastante importante que ellos tengan este espacio donde pueden reencontrarse a sí mismos, volver a desarrollar como que un poquito su identidad y empezar a trabajar en eso, en volver a sentirse cómodos, por así decirlo, en la sociedad. ¿Y cuál es el principal miedo que suelen tener esas personas? Porque, ¿cuál, cuál es? Porque, a ver, yo supongo que cada persona pues tendrá Uh-huh. algo diferente, pero el que sea más Uh-huh. común. Bueno, en las personas con cáncer como tal, es a morirse, ¿no? Lamentablemente el cáncer está asociado con la palabra muerte, entonces es como que tú escuchas cáncer y crees que te vas a morir, no entiendes que puede haber un mejor pronóstico, ¿no? Entonces, ese es el miedo en general, pero de los supervivientes, en cambio, siempre el miedo va a ser a la recurrencia, es decir, a que el cáncer vuelva, a que, no sé, me aparezca en otra parte del cuerpo, entonces es como que mucho el miedo, un miedo que los paraliza. ¿Y qué se suele hacer para intentar como evitar esos pensamientos? ¿Hay alguna técnica o algo, a lo mejor con familiares, ¿no? Uh-huh. Que le apoyen, algo así. Bueno, yo trabajo mucho desde un enfoque que se llama cognitivo-conductual, que quiere decir justamente trabajar la corrección de estos pensamientos que no son racionales, ¿no? Como concentrarse mucho en el momento presente más que en el futuro o en el pasado, pero para poder concentrarnos en el presente obviamente tenemos que procesar todo ese trauma del pasado, ¿no? Hablar mucho de la enfermedad, de todo lo que pasó, como darle un poquito más de sentido de normalidad, desahogar esas emociones para que la mente se tranquilice y pues pueda aprender a vivir con este miedo sin que eso se vuelva en algo obsesivo o que lo paraliza, ¿no? Y que le impide continuar con su vida. ¿Los familiares también deberían ir a terapia o es importante también que ellos, porque claro, se prepara a lo que es al paciente, pero Uh-huh. supongo que los familiares también deben estar preparados lógicamente para lo que pueda pasar, ¿no? ¿Se Claro, suelen hacer sí. terapias grupales o es mejor ir por separado? Como... Uh-huh. Bueno, yo siempre digo que al inicio, a ver, para empezar, yo nunca trato a un paciente con cáncer solo. O sea, creo que no tendría sentido. Siempre tiene que ser en conjunto con su familia, porque como bien dices, el cáncer afecta a todos y pues todos tenemos que adaptarnos y saber cómo manejarlo. Entonces,
Todos, empezando por el cuidador principal, que es la persona que pues está ejerciendo el cuidado, acompañando al hospital, y de ahí seguido por hijos, padres, quienes sean que estén en mayor contacto, su círculo más cercano. Siempre yo digo que es mejor iniciar como que por partes, ¿no? O sea, como que yo trabajo en un espacio con el paciente, en otro espacio con sus familiares, y cuando ambos ya han logrado avanzar un poquito en cuanto a su estabilidad emocional, el procesar la enfermedad, entonces ahí sí podemos hablar de, a la par de esas terapias individuales con el paciente con cáncer, pues implementar unas terapias familiares, ¿no? Con las personas más importantes, sobre todo cuando hay algún conflicto, algún malentendido, como un medio de, valga la redundancia, mediación, ¿no? Entonces como que, ok, ya como que hago ese espacio en el que hago eso, ¿no? Como mediar un poquito entre el paciente y sus familiares para llegar a acuerdos. Eso es más o menos cómo nos manejamos, pero sí es, o sea, la familia, a veces incluso si yo no trabajo con la familia, es como que de pronto yo avanzo con el paciente, pero la familia me desautoriza con sus comportamientos y como me echa para atrás un poquito el trabajo que yo he hecho. Entonces necesitamos todos avanzar hablando en el mismo lenguaje. Y hay algunos casos en los que, por ejemplo, la familia va y esa persona, el paciente no quiere ir, o sea, sí. Al revés. Sí, es bastante común. Sí, sabes que sí. Claro, te decía que, de hecho, por ejemplo, se me viene a la mente un caso en particular, sí. Hay veces que, por ejemplo, los papás son personas muy mayores, que tal vez pues en su época, en su contexto cultural, el ir al psicólogo está asociado con algo negativo, como que eso es de locos, yo no necesito, yo estoy bien, e incluso a veces el tema económico, como, ay, ¿cómo vamos a botar dinero si ahorita no tenemos? Por el mismo tema médico y todo. Entonces a veces tienen hijos que no son tan mayores o nietos y pues son ellos quienes me buscan y me dicen, ¿sabes qué? Tengo tal familiar, él no quiere venir, ¿cómo hacemos? Y yo les digo, no importa, vengan ustedes porque ayudándolos a ustedes les puedo dar ciertas directrices para ayudar indirectamente a esa persona con cáncer. Y luego esa misma persona con cáncer, al ver cómo sus familiares van avanzando, van como manejándose de mejor manera, ven el beneficio y dicen, ah, no, yo también quiero ir. Y como que eso es a veces una puerta para que ellos empiecen a acudir. Claro, y ya otra cosa. ¿Crees que hay mejoría en las personas que asisten a esta terapia que las que no? Sí, claro, o sea, desde luego. El tema de salud a lo mejor, no sé. Sí, obviamente. Sí, yo creo que son dos cosas, ¿no? La una es que efectivamente cuando tú aprendes más sobre tu enfermedad y sobre los tratamientos y todo, ganas algo que yo le llamo adherencia al tratamiento. Es decir, que yo como que me comprometo más con seguir todo lo que diga mi médico, como que mejoro mi relación con mi equipo médico en general. Entonces eso hace que yo me comprometa más, cumpla todo al pie de la letra, me vuelvo un paciente responsable y por ende los resultados sean mejores. Eso por un lado, pero por otro lado, obviamente, bueno, hay muchos estudios desde la inmunooncología que hablan justamente de la influencia del estrés, de la ansiedad a nivel del cortisol y cómo esto produce inflamación y pues aumenta la cierta predisposición al cáncer, ¿no? O empeora los procesos oncológicos. Entonces, obviamente, una persona que pues tiene un espacio donde se desahoga, donde habla de sus emociones, disminuye esos niveles de ansiedad, esos niveles de depresión y por ende logra justamente que su recuperación sea mejor, ¿no? Sí, ¿y qué tipo de actividades les recomienda hacer? Por ejemplo, deporte o fisio. Hay una cosa que yo he hablado con una fisioterapeuta oncóloga que dice que viene muy bien el deporte. ¿Es así o hay otras actividades como esteticista oncóloga también que le ayuda a verse mejor a los pacientes con cáncer de mama? ¿Qué tipo de te recomiendo? Mira, yo algo que les digo a mis pacientes con cáncer es que cuando tú tienes una enfermedad así, todos los recursos que puedas tomar, todos son válidos, mientras no te hagan daño, ¿verdad? Mientras no interrumpan el tratamiento. Entonces, lo que funcione para ti, en tu caso en particular, pues ya, bienvenido sea, ¿ya? Entonces, el tema del deporte para mí es fundamental, porque una de las cosas es que el cáncer a veces hace
que haya muchas limitaciones físicas. A veces hay tiempos de reposo muy prolongado, entonces justamente eso hace que los músculos pues se vuelvan más débiles, como que se atrofien, y por ende la persona pierde funcionalidad, es decir, ya no puede caminar, ya no puede valerse por sí mismo. Entonces, mientras más la persona se mantenga activa en la medida de sus posibilidades, de acuerdo a lo que el médico nos indique, eso va a ser una ganancia, porque el paciente va a poder mantenerse autónomo, va a poder mantenerse haciendo sus cositas, como que va a estar pendiente y todo. Entonces creo que es súper, súper, súper importante este tema de eso, ¿no? Del mantenerse activo. Ahora, todo, como te digo, todas las otras cosas que les sirvan, pues bienvenidas sean. Hay pacientes que les sirven mucho, no sé, como tú dices, el tema estético, sobre todo los pacientes jovencitos, que de pronto para ellos la imagen es algo súper importante, a veces el tema de nutrición, o sea, cada paciente es un mundo y a cada uno pues sus cosas, y también según el diagnóstico, ¿no? Habrá algunos pacientes que requieran cosas específicas como terapias respiratorias, ocupacionales, entonces de lenguaje, entonces pues cada paciente se va analizando y tomando decisiones, pero todo lo que les beneficie pues hay que tomarlo porque les va a hacer el proceso más llevadero. Y ay, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Te iba a preguntar una cosa y se me ha ido. Bueno, se me ha ido. Bueno, pues nada. Ya no tengo esta pregunta y se me ha olvidado. Pues nada, muchas gracias. Es una pregunta para un reportaje que tengo que hacer sobre psicología y pues